Habiendo hecho ya los cortes principales, como se ve acá, en línea recta, todavía comenzamos entonces a hacer las incisiones verticales que les mencionaba, que nos van a permitir quitar trozos más pequeños, controlables de la madera. Este corte en diagonal, por ejemplo, ya nos muestra el perfil. Aquí, en este costado también, hay un pequeño margen de error. Siempre es mejor una cierta tolerancia que luego se corrige con la talla. Todas estas incisiones nos van a permitir cortar luego con el formón las diferentes zonas sin que exista un margen de error muy grande. Como se ve también acá, he utilizado de nuevo la plantilla de la vista lateral. La vuelvo a colocar, por eso es importante tener plantillas, puesto que ya había desaparecido el dibujo de esta zona. Entonces simplemente la coloco de nuevo, la hago girar acá y redibujo el perfil nuevamente, lo que me va a servir en un instante para hacer los siguientes cortes. Como se ve, ahí tenemos entonces algunas de las áreas principales desbastadas. Se comienza con los bloques más grandes. Veamos entonces lo que tiene que ver con empezar a quitar trozos de la madera. Entonces aseguramos la pieza. Como habíamos mencionado, lo más conveniente es utilizar las herramientas más adecuadas. Vamos a hacerle un giro a la prensa. Esta primera etapa, pues la herramienta quizá que más nos puede ayudar o beneficiar directamente con el proceso puede ser el formón. Colocamos la pieza en la dirección en que consideremos se ajusta más a la posición de nuestros brazos, nuestras manos. La aseguramos nuevamente para que no se mueva en lo posible. Los guantes imprescindibles para protección y utilizamos un formón. En este caso podemos utilizar un formón ancho. El mazo de caucho, no lo había mencionado al comienzo, es otra herramienta importante. Vienen en varios tamaños y pesos de acuerdo al tipo de trabajo que uno vaya a llevar a cabo. Son mazos de goma o de caucho, pues porque precisamente al golpear la herramienta no va a deteriorar la empuñadura. Con frecuencia los formones clásicos tenían empuñadura de madera, siguen fabricándose de esa manera. Estos son de algún tipo de resina muy resistente. ¿Cómo usar el formón? Primero que todo, no coloquemos la hoja en esta posición para cortar. Observen, si me acerco bastante, se darán cuenta que hay un ángulo, que es el ángulo de descenso, de corte de la herramienta. No debo colocar ese ángulo hacia arriba porque probablemente la herramienta va a penetrar más de la cuenta en la madera. Entonces la giro a la inversa, de manera que quede así, y comienzo a quitar trozos pequeños, no apresurarnos mucho en esto. Observen lo que sucede al haber hecho esos cortes preliminares, Al mismo tiempo estoy viendo la vista lateral y en la vista lateral alcanzo a controlar hasta dónde puedo comenzar a retirar esos trozos. No importa si también comienzo con los siguientes segmentos, Inmediatamente se desprende con facilidad. Este es un fundamento importante, lo que les decía, no cortar de una vez trozos excesivamente grandes de material, sino ir avanzando poco a poco. Por supuesto, el filo de la herramienta resulta bien importante en estos procesos. Los formones hay que afilarlos, claro está, permanentemente. A medida que avanzo por capas, siempre comienzo con cortes delgados, por los extremos, voy retirando material así, y no directamente un trozo demasiado grande, demasiado grueso, por el riesgo que tendría de echar a perder otra parte del bloque. Ahí ven ustedes que comienzo a aproximarme
a la forma. Hay movimientos que son casi instintivos a medida que vayamos aprendiendo a usar las herramientas. Generalmente la mano hace una cierta angulación de acuerdo a lo que uno esté tallando, y eso pues ayuda un poco a también a controlar las zonas donde debe haber de pronto curvaturas, y estas se pueden ir traduciendo de una vez en el material. Estoy mirando, como les digo, la vista lateral que tengo dibujada. Estoy viendo este costado porque eso me permite ir controlando los golpes para retirar material. Otra cosa que parece casi obvia e importante de mencionar, el mazo, igual que los martillos, se sujetan por el extremo para que el impacto sea efectivo, ¿no? Nunca se cogen de esta manera porque obviamente ahí se reduce la capacidad del impacto. La idea es que haya un movimiento como de caída, de péndulo fuerte, que impacte y permita cortar con facilidad. Lo mismo los martillos, ¿no? Para clavar puntillas o cualquier cosa parecida, se utilizan por el extremo para no perder la capacidad del impacto. Nos estamos acercando al mirar las incisiones del serrucho. Comenzamos a percibir que ya estamos llegando casi al límite de la profundidad a la que debo tallar. Entonces ya de ahí en adelante pues trabajo con un poco más de precaución. Todo el tiempo estoy mirando la vista lateral redibujada en el bloque por ambos lados para evitar el riesgo de quitar demasiado material o más de la cuenta. Aquí todavía se puede profundizar un poquito más. Si la herramienta está afilada y la madera es la adecuada, es relativamente fácil tallar. Como está pasando ahí, ya quitamos una pieza considerable. Esta parte es en diagonal, de manera que convendría golpearla en dirección opuesta para evitar un astillamiento innecesario de la superficie. Entonces la puedo colocar ahora sí. Ahí se ve hasta donde estoy tallando, ¿no? Es preferible siempre tener un margen de maniobra. Es preferible esto y no lo contrario, que se nos vaya más de la cuenta porque ya comenzamos a distorsionar lo que estamos intentando. Aquí vemos que este corte, por ejemplo, no llegó hasta el fondo, de manera que no es conveniente golpear acá porque me arriesgo de pronto a que se vaya más de la cuenta, ¿no? Es probable que eso suceda. A veces se fragmenta con más facilidad haciendo un simple corte. Profundizamos un poquito ese corte. Ahí se los mostré. Coloquémoslo en dirección contraria para que el corte, siendo diagonal, probablemente se comporte como necesitamos. Ciertos cortes, como este, que es un poco más delicado, podemos cambiar el tamaño de la herramienta. Usamos un formón un poco más pequeño. Observen, desprendió casi automáticamente. Por eso es tan importante hacer los cortes adecuados. Aquí lo puedo dejar para continuar. Vuelvo al formón ancho y desbasto esta zona de una vez. La técnica de los pequeños cortes es la que mejor nos ayuda a trabajar con cierto grado de descanso, de comodidad y sin arriesgar el trozo de madera.
Me guío por la vista posterior que tengo dibujada para saber a qué altura debo golpear. Los formones anchos, ya sabemos, son para quitar bloques grandes. El balso, siendo una madera muy blanda y ligera, es un material muy versátil. No en vano es el material por excelencia del aeromodelismo y de otras técnicas de modelismo, no solamente el aeromodelismo. Se deja manipular bastante bien, siendo una madera blanda y liviana, es al mismo tiempo muy resistente. Ya desbastamos esta parte. De nuevo, aquí hay una cuña, entonces veamos, desprende fácilmente, ¿no? Si los cortes son los adecuados. Con frecuencia conviene retirar la pieza de la prensa y mirarla sosteniéndola así para poder analizar de qué manera va nuestro proceso. Ahí se dan cuenta ustedes al mirarla en las 3 dimensiones. Por ejemplo, aquí ya podemos emprender el corte de este segmento, puesto que ya hicimos el estrechamiento de la punta, podemos hacer el corte lateral correspondiente acá. Entonces la colocamos allí. Ubicamos la prensa en un ángulo que permite hacer el corte. Ajustamos la prensa, la mordaza. Vamos a ubicarla un poco más al centro. La pegamos primero y luego utilizamos el tornillo de presión. Aquí quedó mal apoyada. Y hacemos el corte en diagonal, siempre dejando un poco una margen, no hacerlo tan pegado a la línea es preferible. Después tallaremos lo que haga falta. Así es como vamos recombinando vistas laterales, frontales, para ir llegando al bloque principal. Observen que ya estamos empezando a sentir ahora sí la forma que va a tener este pequeño modelo de lancha. Estamos todavía en posibilidad. Esta parte probablemente la haremos con talla. En un instante continuaremos avanzando con los próximos pasos y cortes de este proceso tan importante.